Padre eterno, amado Rey, Todopoderoso, Señor del Shabbat, te doy gracias, Padre, por este Shabbat más que tú nos permites estar en comunidad, reunidos para estudiar tu palabra, para adorarte, para exaltarte. Gracias, Señor, porque durante toda esta semana, durante 6 días, pudimos hacer nuestras labores, nuestras actividades, pudimos ir al colegio, pudimos estudiar, ir al trabajo. Gracias, Padre, porque pudimos estar haciendo diferentes actividades. Gracias porque tú estuviste guardándonos, cuidándonos y protegiéndonos, Señor. Y ahora, Padre, nos permites llegar al séptimo día, el cual tú creaste, el cual tú descansaste, nos diste ejemplo y lo santificaste para que pudiéramos descansar, para que pudiéramos recuperar fuerzas, pero también para conectarnos contigo como nuestro Creador, como nuestro Padre, como nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, por cada uno de los chicos que están aquí reunidos, por guardar de ellos, por guardar de sus familias. Gracias porque les ha salido todo bien. Y aunque a veces de pronto no salen las cosas tan bien, pero aún así tú los guardas, los cuidas y estás con ellos. Gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu fidelidad. En tus manos te pongo al sobrino de Lautaro. Te pido que se pueda mejorar, que pueda recuperarse al 100% su salud y pueda estar mejor. Y te entregamos a todos los chicos las peticiones o las situaciones que estén pasando en sus casas. Te pido que los consueles, te pido que los ayudes, te pido que los fortalezcas en ti y que puedan dirigir su mirada hacia ti, Padre eterno, y nunca se suelten de tu mano a pesar de las circunstancias, situaciones que pasen en su diario vivir. Gracias, Padre, por este momento. En tus manos te entrego a Judith, que nos dará la clase el día de hoy. Que seas tú guiándola, que seas tú, Señor, hablándonos a través de ella. Y abre nuestro corazón, nuestros oídos para entender tu palabra, para entender la enseñanza y recibir la enseñanza que tú tengas para nosotros en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua Mashiach. Amén. Ahora sí, vamos, Judith. Gracias, Gina. Bueno, chicos, hoy nos toca el capítulo de Génesis 21. Les voy a pedir que tengan ahí bueno, en la mano sus Biblias. Voy a tratar igual yo de compartir la Biblia, pero no todos los versículos del capítulo están. Entonces, por si alguien me ayuda a leer, que tenga ahí su Biblia, ¿ok? Ahora sí. Vamos. ¿Se ve mi presentación? Aún no. A mí me sigue cargando. Ya se ve. Ok, ok, ok. Ya la ven así en pantalla completa, ¿no? Sí, Ya se Gracias. Bueno, hoy nos toca ver Génesis capítulo 21 en nuestra serie de la Torah verso por verso. Entonces, vamos a leer los primeros versículos de Génesis 1 al 3. Y bueno, no sé si alguien gustaría empezar a leer estos versos o si no, los empiezo a leer yo. Nada más que, ¿alguien quiere leer o empiezo a leer yo? Bueno, empiezo yo. Ya me van ayudando en el transcurso de la clase. Entonces dice en los versos 1 al 3 del capítulo 21. Visitó a Adonai a Sara, como había dicho, e hizo a Adonai con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Vamos a detenernos en estos tres primeros versos. Bueno, vemos aquí que después de una larga espera, que Dios ya había prometido a Abraham desde hace un tiempo, que iban a ser el hijo de la promesa, que fue Isaac. Después de tanto tiempo, Dios cumplió lo que había dicho, lo que había hablado, y bueno, eh, pues en este tiempo fue relativamente pues muy largo, porque fueron como alrededor de 25 años de los que estuvieron esperando la promesa que se cumpliera. Entonces, podemos preguntarnos que a veces por qué Dios tarda mucho en cumplir sus promesas, por qué le toma mucho tiempo cumplir sus promesas. Pero en realidad, mientras nosotros estamos enfocados en la promesa, Dios está enfocado en el proceso. Y si alguna vez nos preguntamos por qué Dios tarda en cumplir lo que promete, pues bueno, es porque quiere formar en nosotros paciencia y confianza. Esa confianza de que vamos a estar agarrados, vamos a confiar en Dios, vamos a tomar una actitud de paciencia
para que cuando llegue la promesa sepamos que Dios siempre estuvo ahí. Quiere generar en nosotros esa confianza hacia Él y a lo mejor para nosotros va a tardar mucho en cumplirse la promesa, pero para Dios, pues la verdad es que ese tiempo no va a ser como un tiempo desperdiciado, no va a ser un tiempo que tardó mucho, sino que por eso Él se va a enfocar en el proceso para formar nuestro carácter y cuando tengamos ya el cumplimiento de la promesa, obedezcamos a todo lo que Dios nos ha hablado. Entonces, esos son los primeros 3 versos. Y bueno, en el verso 4 dice así, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Una vez que Dios cumplió la promesa con Abraham de que iban a ser el hijo de la promesa, Isaac, Dios cumplió la promesa y Abraham obedeció a lo que Dios le había mandado en Génesis 17, que fue lo de la circuncisión. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Dios cumple la promesa y Abraham obedece, y ese es un ejemplo que nos da a nosotros. Cuando Dios cumple la promesa, cuando Dios cumple sus promesas en nosotros, nosotros debemos de obedecer a lo que Él nos ha mandado, porque es estar obedeciendo a Dios y una señal de agradecimiento con Dios, porque no podemos hacer más que obedecer a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Ok, vamos a leer de los versos 5 al 7 y dice así. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces, si hacemos las cuentas de cuántos años tenía Abraham cuando nació Ismael e Isaac, bueno, antes de eso, Isaac significa se reirá, viene del verbo reír, entonces obviamente en tercera persona se reirá y fue lo que le dijo, había mandado el Señor que le pusiera el nombre a su hijo por cuanto Sara se había reído. Y bueno, en Génesis 16 nos habla de que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Y en este versículo 5 de Génesis 21 nos dice que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Entonces, de 86 a 100 años hay 14 años. Entonces, cuando Isaac nació, aproximadamente Ismael tenía unos 14 años. Ya era un adolescente. Y tenemos que tener en cuenta tantito esto para lo que después vamos a leer a continuación. Y bueno, el versículo 7 nos dice que Sara añadió diciendo, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Y por qué no dijo quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijo? Porque pues nada más tuvo uno, que fue Isaac. Pero entonces, ¿por qué dice que hijos? Porque habla en plural. Bueno, porque en Isaac estaba alimentando a toda una multitud, a toda esa descendencia que iba a venir de Isaac, porque el milagro no nada más fue que Sara, que era estéril, a sus 90 años concibiera y diera a luz un hijo, sino que su cuerpo se rejuveneció, su cuerpo pudo de dar de comer a su hijo, o sea, pudo amamantarlo. Y en la costumbre de esos tiempos es algo que tenemos que tomar en cuenta, que los niños tomaban la leche de su mamá hasta los 2 o 3 años. Y eso, tenemos que, bueno, lo tomamos en cuenta porque después en el verso 8 sigue diciendo y dice así, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Entonces, como por los 2 o 3 años a los niños se les dejaba de amamantar, entonces Isaac podía tener alrededor de 2 o 3 años y tenemos que tomar en cuenta cuántos años tenía Ismael. Entonces, si Ismael tenía 14 años cuando nació Isaac, de 2 o 3 años, Ismael tenía 16 o 17 años, por ahí. O sea, ya era un joven, ya estaba un poquito grande. Pero ahora vamos a leer lo que dice de los versos 8 al 20. Y bueno, por eso creo que sí les voy a compartir la Biblia que está acá. ¿Ven la Biblia ahí? No sé si está compartiendo de esa. No, no se Yo ve. solo. Apenas no la Ah, ya cargó veo. la Biblia. Ya. ¿Sí? Ok. Entonces, no sé si alguien me quiere ayudar a leer de los versos 8 al 20. Es todo esto. O sin problema lo leo yo. Y ustedes ya me ayudan a leer los demás que siguen. Bien, chicos, a la 1, a las 2 y a las 3.
Bueno, lo leo yo y ya me ayudan en los otros versos. Dice, bueno, aquí lo titulan Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Dice así, creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Eso, en estos versos van a ser en los que más nos vamos a detener porque vamos a ver lo que es ¿cómo se puede decir? La alegoría de la que habla Pablo en Gálatas de Sara Agar. Entonces vamos a regresar a la presentación y bueno, vamos a ver algo interesante de estos versos cuando nos cuenta cómo pues Abraham pues sí despide a Agar a Ismael de su casa porque pues a Sara veía que Ismael se burlaba de mala forma de Isaac. Y pues ya vimos la diferencia de edad. Ismael tenía como unos 16, 17 años e Isaac era pues un niño chiquito. Entonces Ismael ya estaba grande. Pero en ese momento, bueno, nos cuenta que es tirador de arco y Joseph dice que hay una teoría que se dice que Ismael jugaba con Isaac como, o sea, se burlaba de él, pero lo perseguía porque lo ponía como si fuera su carnada, lo ponía a jugar, a correr ahí y que él apuntaba con las flechas jugando como al tiro al blanco. Entonces, eso pues puede ser algo que hacía Ismael con Isaac y que a Sara no le pareció que vio eso, entonces pues le dijo a Abraham, no, pues despide a Ismael con la sierva porque pues no heredará conmigo. Y bueno, eh, Abraham pues le parece grave pues esto que dice Sara, porque pues vaya, Ismael igual es su hijo, lo quería. Y pues Dios le da la confirmación de, no te angusties por el muchacho, yo igual de él voy a hacer una gran nación, porque pues es tu descendiente, pero en Isaac te va a ser llamada descendencia, así que oye la voz de tu mujer, de esta Sara. Abraham atiende a lo que dice Sara y bueno, despide al muchacho, bueno, a este Ismael, a Agar, se van al desierto, pero hay algo interesante aquí, que dice en el verso 15 de Génesis 21 que le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. O sea, en ese momento, Abraham era el hombre más rico que tenía, o sea, tenía ovejas, tenía ganado, tenía siervos, tenía una casa enorme y solamente les da a Agar e Ismael agua y pan para que se vayan al desierto. ¿Y cómo es posible que el hombre más rico en ese momento del mundo les dé solamente agua y pan a sus hijos, a su sierva y a su hijo para que se vayan? O sea, les pudo haber dado, no sé, dinero, les pudo haber dado comida en abundancia, les pudo inclusive haber mandado siervos con ellos, pero bueno, hay varias teorías que algunos rabinos proponen, pero por la que más nos podemos inclinar es que Dios le había prometido a Abraham que igual de Ismael iba a ser una gran nación. Entonces, Abraham quería instruirle a su hijo el que no aprendiera a depender de su padre terrenal, o sea, que Ismael no dependiera de Abraham, de las riquezas que él tenía,
que bien les pudo haber mandado muchísima comida, les pudo haber mandado siervos con ellos, les pudo haber mandado ropa de sobra, o sea, para que tuvieran, pues, para que viajaran bien, pero solamente les mandó agua y pan. Entonces, la enseñanza que podemos ver aquí, o que Abraham le quiso dejar a Ismael, fue de que aprendiera a depender de Dios, que ya había él había sido el que había prometido, Dios le había prometido, que no iba a desamparar a Ismael, que iba a ser de él igual una gran nación. Entonces, eso fue lo que Abraham pues, le quiso instruir a su hijo. Y el verso 16 dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Eso lo dijo Agar. O sea, cuando se les acabó el alimento, la provisión, dejó a Ismael ahí y dijo que, bueno, se alejó y dijo que no iba a ver cuando él muriera. Y cuando ella se sentó enfrente, Ismael alzó su voz y lloró. Y en el verso 17 dice que Dios escuchó la voz de Ismael. Y aquí podemos ver otra cosa, porque, bueno, Ismael significa Dios escucha. Entonces él tenía que cumplir el significado de su nombre. Cuando él alzó su voz y lloró y clamó, o sea, alzó la voz, fue como un grito de súplica, de auxilio, fue Dios quien escucha el clamor de Ismael y que el ángel de Dios se le aparece a Agar y ya le empieza a decir que no tema, que de él va a ser una gran nación. Pero aquí igual podemos ver algo, porque cuando una persona está a punto de morir es cuando tiene un verdadero encuentro con Dios, por ese, ¿cómo lo puedo decir? Ese sentimiento de aflicción, de angustia que tiene en ese momento, que ya no tiene a nadie más, pues Ismael estaba en medio del desierto, su madre lo había ahora sí dejado a una distancia de un tiro de arco, o sea, lo había dejado pues bastante lejos y no tenía nadie él estaba solo ya a punto de morir, y fue cuando no le quedó más que alzar la voz, el clamor al Dios de su padre, y que pues, obviamente Dios en su misericordia lo escuchó y que le prometió que pues de él iba a ser una gran nación. Y pues hasta la fecha Dios ha cumplido esa promesa porque eh, todos los países árabes descienden de Ismael y se han multiplicado pues en gran manera, entonces podemos ver que Dios sigue cumpliendo su promesa. Y antes de avanzar a otros versículos de este capítulo 21 de Génesis, vamos a ver algo que menciona el apóstol Pablo en Gálatas sobre Sara y Agar, que fue la alegoría de Sara y Agar. Y bueno, una alegoría tiene un sentido simbólico, es algo figurado que habla más allá. Esto pasó en Génesis, lo de Sara y Agar, pero en el tiempo de Pablo lo vuelvo a mencionar. Y bueno, aquí sí están todos los versos en la presentación, entonces vamos a leer Gálatas 4:21 al 31. Pero bueno, primero le voy a dar así bueno, voy a leerlo de corrido y después nos ponemos a estudiarlo con más detenimiento. Aquí está. Si tienen sus Biblias, ahí busquen Gálatas 4:21 al 31 y me siguen en la lectura con la vista, ¿ok? Dice así, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que tienes dolor, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y bueno, este capítulo de Gálatas es lo que muchas personas a veces sacan de contexto y dicen, ¿ves? Los que practican la ley están bajo maldición, están en esclavitud. Y bueno, vamos a tratar de explicarlo, bueno, voy a tratar de explicarlo lo más entendible posible y que no se malinterprete esto porque, pues como dijo Pablo, es una alegoría y tenemos que aprender a leer bien para no malinterpretar las cosas. Entonces, vamos a detenernos primero en el verso 21,
que tiene este término. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Y bueno, este término, estar bajo la ley, de lo que habla Pablo no es estar bajo la Torá, sino bajo la ley oral, la costumbre de los ancianos. Todas estas leyes que los fariseos, saduceos habían puesto en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, igual en el tiempo de Yeshua, que pues le aumentaban cosas a los mandamientos de Dios, que no se puede caminar más de tanto en un Shabbat, tienes que tener un rito especial para lavarte las manos, bueno, muchas cosas así es lo que se refiere Pablo cuando dice estar bajo la ley. O sea, se está refiriendo a la ley oral, a las costumbres de los ancianos. No está hablando de la Torá, está hablando de las leyes que los hombres mismos pusieron. Y bueno, empieza a decir el verso 22 al 25, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. El verso 23, pues bueno, recordemos que Ismael nació por medio de la carne, por medio de una fuerza humana, que Sara le dijo a Abraham, no, es que no veo que se cumpla la promesa, toma a mi sierva, tengan un hijo con ella, porque a lo mejor ese va a ser el hijo, Dios no te dijo pues que va a ser mío, entonces de ahí nació Ismael, pero él no era el hijo de la promesa, entonces por eso dice que nació según la carne. El verso 24 al 25 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Y bueno, podemos ponernos a pensar en el verso 24 que dice que pues si un pacto proviene del monte Sinaí y da hijos para esclavitud, entonces pueden preguntarse, bueno, ahí pueden sacar el versículo y decir, bueno, pues ya ves, si obedeces la Torá, pues estás bajo esclavitud. Y no tiene nada que ver con eso. Está diciendo, y bueno, podemos preguntarnos, ¿cómo Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto, llevarlo a Sinaí, darle sus mandamientos, darle los preceptos que debían de guardar para después esclavizarlos? No fue el propósito de sacarlos de Egipto, de hacerlos unas personas libres, o sea, no les quería dar libertad, porque los vuelve a poner entonces en esclavitud si les va a dar la Torá. Y eso no tiene nada que ver, o sea, no es de que Dios haya dado la Torá para que se esclavizara a Israel, por supuesto que no, se los dio para que diera la libertad. Pero la Jerusalén en tiempo de Pablo estaba en esclavitud y hasta la Jerusalén de nuestros días está en esclavitud. ¿Por qué? Bueno, ¿qué causó esa esclavitud? ¿Quién gobernaba a Jerusalén en tiempo de Pablo? Estaba en el gobierno, el Imperio Romano. ¿Y pues por qué? ¿Por qué estaba el Imperio Romano gobernando a Jerusalén cuando pues ellos tenían ahora sí esa tierra como pues, su hogar? ¿Porque a alguien más los estaba gobernando? ¿Qué había causado esa esclavitud que mencionó Pablo? Y bueno, la respuesta la encontramos en Deuteronomio 28:5, que es una de las muchas maldiciones que Dios dice que les va a pasar si desobedecen el pacto. Y bueno, dice, Adonai te entregará derrotado delante de tus enemigos y sigue diciendo. Entonces, en el tiempo de Pablo, la Jerusalén y hasta la Jerusalén actual está en esclavitud, está siendo gobernada por alguien más. Ellos no son libres de tomar sus propias decisiones. En ese tiempo tampoco eran libres de tomar sus propias decisiones. Roma los controlaba, sabía pues, todo lo que hacían. Eran los romanos los que pues, tenían la custodia de la ciudad. ¿Y qué causó todo eso? Pues que se habían apartado de la Torah, habían obedecido más las instrucciones de los hombres que la ley de Dios. Eso fue la causa de que Pablo dice que están en esclavitud, que la Jerusalén de ese tiempo está en esclavitud, y no es que la Torah nos haya dado les haya dado esa esclavitud, no. Es por desobedecer la Torah, la instrucción de Dios, y obedecer los mandamientos de los hombres que están en esclavitud. Fue una de las maldiciones que se dijo en Deuteronomio que pasaría si no guardaban los mandamientos de Dios. Seguimos leyendo en Gálatas 26 al 27. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que la de que tiene marido. Y bueno, aquí nos podemos preguntar, ¿quién es la desolada y quién es la que tiene marido? ¿Ustedes quién creen que es la desolada y quién es la que tiene marido? Tengamos en cuenta aquí
que no está hablando precisamente de Agar y Sara, está hablando de dos casas. Entonces, no sé si alguien quiere participar o ahí pongan en el chat quién creen ustedes que es la desolada y quién cree que es la que tiene marido. ¿A quién representa la desolada y la que tiene marido? Está hablando de dos casas, de dos pactos. Porque bueno, ahí vamos a ver. Creo que no han puesto nada en el chat. A ver, voy a preguntar aquí al azar. A ver, mm, mm, mm. Cristal. ¿Estás por ahí, Cristal? Cristal, Cristal. ¿Estás por ahí? Ah, ok, dice que sí. Bueno, si quieres escribirlo en el chat, Cristal, ¿quién crees tú que está hablando de quién es la desolada y quién es la que tiene marido? Está hablando de dos casas, de dos pactos, entonces, ¿quién crees que es la desolada y quién es la que tiene marido? Esperamos a que conteste Cristal. Bueno, en lo que contesta Cristal en el chat, alguien que tenga micro que quiera contestar, ¿quién creen ustedes que es la desolada y la que tiene marido? Dice Gina que la desolada es la casa del norte. Ay, muy bien, Gina. Estrellita para Gina. Cristal, Cristal, sí, sí, sí. Si quieres contestar o si no, no hay problema. Ahí ya levantó la mano Sharian. Dime, Sharian, ¿quieres contestar quién es la desolada y quién es la que tiene marido? Sí, yo creería que la que tiene marido es la casa de Judá Ujú. y la que es desolada la casa de Benjamín, Ok. de Efraín. De Efraín, ok. Sí, bueno, muy bien. Efectivamente, pues tuvieron razón. La desolada es la casa de Efraín y la que tiene marido es la casa de Judá. Y bueno, ¿por qué? Porque bueno, Israel, Efraín ha dicho, bueno, se dice que es el hijo pródigo que lo han relacionado igual con Gomer, pero ¿qué va a suceder con ellos? ¿Qué va a suceder con esa casa a la que Dios le había dado una carta de divorcio que fue desolada? Va a suceder un milagro. Ellos escucharán la voz celestial, regresarán a casa y serán aún más numerosos que la que tiene marido, que es la casa de Judá. Entonces, por eso dice, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Porque en ese momento Judá, la Jerusalén del tiempo de Pablo, la Jerusalén actual, se escucha la voz de los hombres, se escucha la voz de lo que dicen sus rabinos, se escucha la voz de lo que decían los fariseos en ese tiempo. Le tomaban más peso, le daban más importancia a lo que decía la ley oral que lo que estaba escrito en la Torá. Entonces, la desolada Efraín va a suceder un milagro con esa casa, va a suceder un milagro porque ellos escucharán no la voz de los hombres, no van a escuchar lo que enseña un rabino, no van a escuchar lo que, y Pablo dice que en ese tiempo no escucharán la ley oral, escucharán la Torá que viene desde el cielo, escucharán la Torá que está escrita, que fueron los mandamientos de Dios. Entonces, por eso ellos escucharán, regresarán regresarán a casa y serán aún más numerosos que Judá, que la que tiene marido, la que no fue desolada. Eso es lo que es la alegoría de Sara y Agar que menciona Pablo. Y bueno, seguimos leyendo del verso 28 al 31, ya para continuar, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Y en el verso 29 es esto que les comento que dicen que Ismael jugaba al tiro al blanco con Isaac porque pues Pablo menciona que lo perseguía, pues puede tener ahí un poco más de sentido eso, pero sigamos con el verso 30. Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces,
Aquí igual menciona la esclava y la libre. La esclava se refiere a Judá, a la Jerusalén de ese momento, a la Jerusalén igual actual, que pues está bajo esclavitud por un gobierno. Los romanos estaban en ese momento, por eso lo menciona que era la esclava, que estaba bajo esclavitud de las costumbres de los ancianos, la ley oral que ponían todos los fariseos, saduceos, y la libre se refiere a Efraín. Entonces nos dice que de manera que no somos hijos de la esclava, no vamos a regirnos por lo que dicen los hombres, los mandamientos que ponen los hombres, sino de la libre que escucha la voz que viene desde el cielo, que es la Torah escrita. Y bueno, ya regresamos ahora sí a Génesis para acabar este capítulo. Ya estamos terminando estos versículos. Espero que ya puedan ver la Biblia, ahí la puse. Y bueno, dice, pacto entre Abraham y Abimelech, lo titulan así. Y bueno, vamos a leer los últimos versos de Génesis 21. Dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y bueno, aquí vamos a hacer una pausa. Abimelech sabía de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Abimelech sabía que ese territorio en el que estaba Abraham, que pues era pues, parte del territorio de Abimelech en ese momento, algún día, tarde o temprano, iba a ser posesión de Abraham y de toda su descendencia. Entonces Abimelech sabe que Dios se manifiesta con él porque vio milagros. Si recordamos lo que pasó en la casa de Abimelech por tomar a Sara y llevarla al palacio, fue que todas las mujeres pues no podían embarazarse, no podían tener hijos. Entonces ya había una señal, un milagro que Abimelech había contemplado y pues fue que dijo, Dios está con él. Y como tenía conocimiento de las promesas que en algún momento todo ese territorio le iba a pertenecer a Abraham y a su descendencia, mejor hizo un pacto con él de que iba a tener misericordia. Y el verso 24 dice, y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. O sea, unos siervos de Abimelech le habían quitado el pozo que Abraham que él había acabado. Y Abraham tomó ovejas y vacas y le dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beersheba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre del Señor Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y bueno, lo único que que quiero comentar de estos versos es lo que dice el verso 22, por eso llamó a aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos. Beersheba viene de dos palabras, Ber, que significa pozo, y Sheba, que significa 7 o juramento. Y bueno, Beersheba significa pozo de 7 o pozo de juramento. Y bueno, las 7 corderas, ovejas que le dio a Abraham y Abimelech, que les dijo que iban a servir de testimonio, que cada vez que las viera ahí, que estuvieran caminando, pasando por sus campos, que se iba a acordar de aquel pacto que hizo con Abraham y que ese pozo de Abraham y era de él, él lo había acabado. Y bueno, dice que invocó el nombre de Dios. E invocar el nombre de Dios pues tiene que ver con proclamar, con anunciar el nombre de Dios. Y bueno, eso es el capítulo 21 de Génesis. Con esto pues damos por terminado el estudio. Vamos a orar. Amado Rey, mi Dios amado, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos, nos permitiste estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque la palabra ha sido buena, porque hemos estado aquí reunidos, Señor. Te agradezco por la vida de estos chicos que dispusieron de un tiempo, Padre, en esta mañana de Shabbat, para que estuvieran tu palabra, mi Dios. Te pedimos que todo lo que yo haya dicho se quede plantado en sus corazones y germine, Señor, como un fruto, Padre, y que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros.
Y mi Dios amado, te agradecemos por tan bondadoso que has sido con nosotros, porque nos has demostrado misericordia y gracia, mi Padre. Gracias, mi Dios, por ese tiempo hermoso que nos permitiste estar estudiando. Y te pedimos, Señor, que seas con cada uno de nosotros en este día de lo que resta y en toda la semana. En el nombre de Yeshua te lo agradezco. Amén. 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 Y bueno, chicos, esa fue la clase del día de hoy. Estuvo cortita, pero espero que haya quedado entendido lo de la alegría de Sara y Agar. Y bueno, ahora sí, regresamos contigo, Gina. Gracias, Judith, por la clase. Estuvo muy buena. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda, aportación a lo que se vio en la clase o todo está claro. Bueno, creo que no hay. Entonces, gracias Judith por la clase, por el tiempo de estudios y pues bueno, espero que todo lo que hayamos aprendido quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y lo apliquemos en nuestro diario vivir. Entonces, bueno, aquí en el chat dice Isaac, ¿saben cuál es el tejido vegetal más inteligente? El tejido vegetal más inteligente. No, no sé. No sé si alguien sepa, pero yo no sé. ¿Cuál es? Chao, shalom, Oscar, que estés bien. A ver, Isaac, di una respuesta. Isaac Mendoza, el floema. ¿Cómo así? ¿Cómo? O sea, no entiendo qué relación tiene. El tejido vegetal más inteligente y el floema, porque es sabia. Ah, ya entendí. Vea, pues está bueno. Me costó entenderlo, pues está buena. Dice Ale, ¿por qué la casa del norte era la desolada? No escuché el por qué. Ay, Judith, para ti, ¿por qué la casa del norte era la desolada? Bueno, la casa del norte era la desolada porque Dios le había dado carta de divorcio a la casa del norte, los había dispersado. Por eso es que ella es la desolada. Se apartó de los mandamientos de Dios, pues se cumplieron las maldiciones igual en ellos, pero pues con ellos iba a volver a acontecer un milagro, iban a regresar. Buenísimo. Listo, ahí está la respuesta. Gracias, Judith. Bueno, ahora sí, vamos con antes la actividad. Peter, ¿estás listo o necesitas un poco más de tiempo? No, por supuesto, ya estamos listos. No worries. Es todo tuyo. A ver, les voy a compartir pantalla. ¿Cuántos somos? 14. Es que intenté hacer un Jeopardy, pero no logré sacar tantísimas preguntas. Este, no fue por Judith, sino que yo andaba muy lento. Es que como ando en la tablet, soy más lento, chicos. A ver, díganme si ya pueden ver mi pantalla. Y Ya. Genial. Sí, Ahora hice Jeopardy y ni siquiera le puse equipos, porque como son menos preguntas que personitas, pues no me gustaría que hagamos puntos y así, y pues no le toque a alguien. Entonces, aquí pues preparé algunas preguntas de la clase. Si les parece, vamos a hacer esta dinámica. Eh, Quien quiera responder, levante la manita. Y me gustaría pedirle a Gina o a Judith, quien guste, chicas, nada más que me digan quién levantó la manita para poder darles el lugar y que nos ayuden a responder. Esta ocasión no va a ser de puntos, no va a ser por equipos, simplemente unas poquitas preguntas para repasar lo que alcancé a escuchar como los puntos principales. ¿Les parece? ok. Va. Entonces, chicos, ¿me podrían ayudar a levantar la mano los que quieran participar primero? Y también Gina y o Judith, ¿me podrían decir quién levantó la manita? Caleb y Josué fueron primero. A ver, entonces, si les parece, vamos primero con ustedes, chicos. Caleb y Josué, ¿qué pregunta les gustaría responder? De la columna 1, 2, 3, 4 o 5 y una pregunta de 100 o de 200. una pregunta de a 200 de la fila 4.
Ok, columna 4 de 200. Vamos a ver tu pregunta, que es la siguiente. ¿Quién es la que tiene marido? Judá. A ver, vamos a ver si la respuesta es correcta. La casa del sur, que sí, sabemos que es Judá. Entonces, muy bien. Pregunta correcta. Ahora, ¿quién más tiene la manita levantada, chicas? Vamos con la siguiente. Está Sharian. A ver, Sharian, ¿qué pregunta quieres tú? De la columna 5 de 200. A ver, vamos a ello entonces. Y dice así. ¿Qué le dio Abraham a Agar e Ismael? Le dio pan y agua. Pan y agua. Pan y un odre de agua. Sí, es correcto. Es donde esta ayudita hacía la reflexión de que un señor tan rico, tan bien posicionado y solamente pan y un odre de agua, bueno, es de esa parte. Pero sí, la respuesta es correcta. Pan y agua. ¿Quién más tiene levantada la manita, chicas? Está Josué. A ver, Josué, ¿qué pregunta te gustaría responder? La de 202. Creo que no escuché bien, pero para confirmar, columna 2 de 200. Sí, Va. Tu pregunta es la siguiente. ¿Quién es la desolada? la casa del norte. Vamos a ver. Es correcto. La Casa del Norte. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga la manita levantada? Está Caleb y Josué, después Sharian, después Joyce. A ver, Joyce, me gustaría que participes y ahorita volvemos con los que tenían también la manita levantada. Joyce, ¿qué pregunta te gustaría responder? La 1 La uno, ¿de cuántos puntos? de 100. A ver, vamos entonces a ello. Dice así. ¿Quién es la esclava? Agar. Agar, sí, pero en el simbolismo de lo que vimos en Gálatas, ¿quién es la esclava? El monte Sinaí en Judá. Sí, pero, o sea, me refiero a, en la explicación que nos dio Judith, ¿quién es la esclava? Sí sabemos que es el monte Sinaí, sí sabemos que es Agar, pero representa algo más profundo. Ok, vamos a ver si alguien más también se sabe esta respuesta o incluso Judith nos puede ayudar. ¿Alguien, chicos, que pueda responder? ¿Me ayudarían a saber quién levantó la mano, chicas? Porque aquí no lo puedo ver en mi pantalla. Siguen con la mano levantada Caleb y Josué y Sharian. No sé si ellos se lo sepan. A ver, Caleb. Caleb, ¿tú te la sabes? Si no, Sharian, también tú. Me parece que La no. casa del Creo que, norte. bueno, es que, bueno, es un poquito más profundo. Este, ¿Tú te acuerdas, Judith? ¿Podrías a lo mejor decirnos la respuesta? Creo que Cristal ya la puso ahí en el chat. Puso Judá. ¿Qué puso? ¿Qué puso Cristal? Bueno, lo que puso Cristal fue Judá por tener leyes hechas por hombres. Sí. Digamos que esa es la respuesta. Yo aquí le puse la ley oral, pero sí, justamente hace referencia a Judá, Sinaí, etcétera, pero por esa parte de que tomaron la ley perfecta de Dios que nos hacía libres y le pusieron mandamientos de hombres que ahora nos hacían esclavos. Entonces sí, digo, por ahí va la respuesta. Am, ¿Quién más tiene la manita levantada? Los mismos, Caleb y Josué y Sharian. Caleb, Josué y Sharian. A ver, entonces si quieren vamos con Caleb y Josué. Chicos, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué pregunta quieren? La 3, 200.
3 de 200, vamos a ella. Dice así, ¿qué significa Beerseba? Pozo del juramento. Vamos a ver, y correcto. Pozo del juramento, bueno, ahí se me fue una letra. Pozo del juramento o pozo de 7. Entonces, eso es correcto. Si les parece, ahora vamos con Sharian, que recuerdo que también tenía levantada la manita. Sharian, ¿qué pregunta te gustaría responder? La de 200 de la primera. Perdóname, se me cortó y no te escuché. La de 200. Ah, vale. Tu pregunta es esta. ¿Cuántos años tenía Ismael cuando nació Isaac? Tenía como unos 16 años. Tenía O 12, 16. por ahí. Ah, sí, tenía 14. Por las cuentas que hicimos, que ahorita no les puedo decir porque también hay unas preguntas que no han salido y que están relacionadas, pero tenía 14 años aproximadamente. Pero bueno, la verdad bastante cerquita, Sharian. Chicas, ¿quién más tiene la manita levantada? ¿Me podrían decir? Hasta el momento ninguno. Si quieren volver a levantar la mano, Sí, por favor, chicos, levanten la mano quien quiera o aquellos participar. que pronto no han participado. Bueno, Lautaro tiene la mano virtual levantada en foto. Y luego Sharian. A ver, entonces, ¿qué pregunta quieren? La segunda. A ver, la segunda, vamos a ella. Dice, ¿cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 100. Tu respuesta es correcta. 100 años tenía el señor Abraham. Vamos ahora con alguien más. ¿Alguien que haya levantado la manita, chicas? Sharian. A ver, Shayan, ¿qué pregunta quieres? La tercera. La tercera. Vamos a ella y dice, significado de Isaac. Reirá. Reirá. Sí, tiene que ver con risa y justamente ya conjugado nos explicaba Judith es de que se reirá. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga la manita levantada? Ya solo nos faltan 2 preguntas, chicos. Hasta el momento no. Pues si tienen de pronto los que no han participado, Sí, podría ser. Belén También incluso Itzel, participar, Gina, se Joy, vale. si quieren lanzarse. Gerson creo que tiene problemas con el micro. No pasa nada. Bueno, pues vuelve otra vez a levantar la Caleb y José. A ver, entonces, Caleb, ¿cuál de las dos quieres? Josué, pero la Pero 5 de 100. vale, Josué, disculpa. Y la pregunta es, ¿dónde vivió Ismael con Agar? En el desierto de Parán. Tu respuesta es correcta, muy bien. Muy, muy bien. Y bien, finalmente, ¿quién quiere la última pregunta, chicos? ¿Alguien que quiera la última pregunta? Nadie dice nada. Vas tú, Gina. Caleb, a ver, hay otro Josué. No sé si Caleb y Josué y otro Josué son los mismos o son distintos. Ah, bueno, está bien. Les pongo entonces la pregunta si tienen micrófono y todo. Sí, pero somos distintos, ¿eh? Ah, Ah, son ok. distintos. Entonces, si quieres darle la oportunidad a Josué solo, a ver qué. Pero, Creo que no ha participado. Josué, tu pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Ismael? Eh, 100. Ese es cuando nació Isaac. Ah, no sé. 98, no sé. 98. No, esa respuesta tampoco es correcta. Está relacionada con una pregunta que nos salió hace ratito, porque hace ratito preguntamos cuántos años tenía Ismael cuando nació Isaac. Entonces, más o menos con eso se podría sacar. ¿Alguien que tenga la respuesta? Ahí Ale levanta la mano. A ver, Ale. 86. 86. Sí, eso es correcto. 86 añotes tenía el señor Abraham. Y bueno, no pasa nada. Chicos, prácticamente esa fue la actividad, unas preguntitas de repaso sobre lo que más me llamó la atención a mí en la clase. Espero las hayan disfrutado. Y pues ya, eso fue todo de mi parte, de la actividad.
Listo. Gracias, Peter, por la actividad. Estuvo cortita. Pero bueno, ahí sustanciosa de lo que vimos. Entonces, no sé si alguien tenga algo que decir antes de finalizar. ¿Algún comentario, algo que quisieran aportar? ¿Alguna retroalimentación? ¿O todo bien? ¿Todo good? Creo que todo good por el silencio. Bueno, entonces estamos despedidos. Espero que tengan un lindo Shabbat. Compartan muchos con sus familias y descansen. Muchas gracias, Gina. Shalom a Chao, todos. shalom. Bonita semana. Chao, shalom. Chao. Bye, bye. Chao, shalom.